Buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a tener el repaso de algunos ejercicios que no hemos podido culminar en la hora de clases. Recordándoles, por favor, que todos estos ejercicios deben tenerlos plasmados en sus libros. Muy bien. En el ejercicio número 10 nos indica dónde nos quedamos de la página número 39. El conjunto C viene a partir de los números 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 y 12. Y el conjunto número D, de la letra D, perdón, viene a partir de los números 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 10. La pregunta es ¿cuántos elementos del conjunto C intersección D son divisores de 36? Primero, para estos ejercicios tenemos que encontrar los divisores de 36. Recordarles que estos divisores no van a ser números infinitos. Por ello, nos va a servir más fáciles. Comenzamos colocando cómo se representa divisores de 36. El primer número que pueda dividir al 36 va a ser 1. Muy bien. El segundo número, ¿cuál será? El número 2, porque recordemos que 36 entre 2 es una división exacta. Es 18. Muy bien, pasamos al siguiente divisor. 36 entre 3. También, porque recuerden cómo es el divisor de 3, tenemos que sumar simplemente 6 más 3, 9 y con eso sabemos que lo puede dividir el número 3. Continuamos. 4 también, ¿por qué? 36 entre 4 es 9, por eso es una división exacta. ¿Podrá ser 5? Claro que no, porque no termina ni en 5 ni en 0, por eso no va a dar una división exacta. Muy bien, continuamos. 36 entre 6, 6 le puede dividir al 36, porque el resultado va a ser 6. Muy bien, así vamos a continuar. ¿Podrá ser entre 7? Claro que no. Y así vamos a encontrar otro número. El siguiente divisor podrá ser 9, porque 36 entre 9 es 4 y es una división exacta. Muy bien. El 10 no podrá ser, tampoco el 11, pero el 12 sí. 36 entre 12 es 3. Por ello, 12 también se considera. Muy bien. Vamos a ir a los demás números. Continuamos. El siguiente será 18. 36 entre 18 nos da la unidad. Y el último tendremos 36. ¿Sí? Porque todo número puede dividir al mismo número. Culminamos de poner los divisores. Ahora debemos encontrar la intersección de ambos conjuntos. Nos pide la intersección para C, intersección D. En este caso lo vamos a colocar simplemente con el número, el número 0, debido a que yo no puedo colocar intersección, pero ustedes ya saben que es intersección. Ahora, ¿cuánto será intersección D y C? Recordemos que para intersección son los números que son iguales. Como primer número tenemos el número 2. Muy bien. ¿El 3 podrá ser? No. El 4 tampoco. El siguiente será el 5. El 6 no podrá ser. El 7 sí. Recuerda que tienen que estar en ambos conjuntos. Y por último, el 8. Ahora la pregunta nos dice, ¿cuántos elementos son divisores de 36 y están dentro de la intersección? Vamos a buscar y lo vamos a poner en un cuadradito. A ver, encontramos que el 2 es igual, el 5, el 7 y el 8 no tienen iguales, así que solamente es 1. Solo hay un elemento de esa intersección que es divisor de 36. Y esto lo asemejamos porque encontramos ambos elementos en los dos conjuntos. Muy bien, sencillo, ¿verdad? Veamos los siguientes ejercicios. Recuerda que ustedes pueden pausar el video y resolver o entenderlo en su libro. Muy bien, pasemos al siguiente. Nos dice, al número de divisores de 48 se le multiplicó
por 2 y al dicho resultado se le sumó un número, obteniendo así como resultado el 26. ¿Cuál es el número que se le sumó? Muy bien. Primero tenemos que encontrar los elementos que son divisores de 48. Para ello debemos enumerar cada divisor de 48. Comencemos colocando la representación. Los divisores de 48, ponemos la igualdad y abrimos el conjunto. Primer divisor, el 1 porque lo puede dividir. Segundo, el 2 porque termina en par, muy bien. Tercero, el 3 porque 4 más 8 es 12 y 12 es divisor de 3. Siguiente, podemos ahí seguir el 4 porque 48 entre 4 nos da 12. Muy bien, continuamos. El 5 no podrá ser porque no termina ni en 0 ni en 5, pero el 6 sí, porque 48 entre 6 nos da 8. Continuamos con lo siguiente. El 7 no podrá ser, pero el 8 sí. 48 entre 8 nos da 6. Muy bien. Continuemos. 10 no podrá ser, pero 12 sí. 48 entre 12 nos da 4. Muy bien. Continuemos. El número 16. 48 entre 16 nos da 3. Continuemos el número 24. 48 entre 24 nos da 2. Una división exacta. Recordemos que para esto son divisiones exactas. Y por último, el mismo 48. Ahora vamos a contar cuántos elementos tiene. Recordemos que para elementos vamos a poner n los elementos de divisores de 48. Ahora sí, ¿cuántos son estos elementos? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 elementos en total. Nos dice que a este elemento le vamos a multiplicar por 2 a la cantidad de elementos. Es decir, a 10 le vamos a multiplicar por 2. Y esto nos va a dar un total de 20. Y nos dice que a dicho resultado se le suma un número. Nosotros no sabemos. Cuando no sabemos, ¿qué se pone? 20 más dicho número que lo vamos a representar con X. Y nos debe salir el resultado de 26. Esto es una operación sencilla, jóvenes. Lo que está sumando, es decir, el 20, ¿cómo pasará al otro lado? Muy bien, dividiendo. 26 menos 20. Y ahora sí, X ¿a cuántos valdrá? Muy bien, jóvenes, número 6. Y así se resuelve el siguiente ejercicio. Perfecto. No se olviden ponerle pausa al video y pasarlo al libro. Veamos el siguiente ejercicio. ¿Cuántos múltiplos de 17 hay entre 27 y 112? Veamos. Vamos a resolver cuántos múltiplos hay de 17. Múltiplos de 17 hay entre 27 y 12. Primero tenemos que hallar los múltiplos de 17. Tienen que ser mayores que 27 y menores que 112. Para hallar los múltiplos siempre vamos a colocar el 17 en la parte superior. No se olviden, por favor, jóvenes, un círculo. ¿De acuerdo? Ustedes lo van a hacer mejor el círculo. No se preocupen. Ahora sí, colocamos la igualdad. Recordemos que los divisores son números que multipliquen al 17, comenzando desde el 0, porque 17 por 0 nos da 0. 17 por 1 nos da 17. Y así vamos a continuar. Muy bien, 17 por 2 nos da 34. Muy bien, 17 por 3 nos da 51. 17 por 4 nos da 68. 17 por 5 nos da 85. Lo pueden corroborar. 17 por 6 nos da 102. Muy bien. 17 por 7 nos da 119. Y nos detenemos aquí porque a nosotros nos piden que esté mayor de 27 y menor de 102. Vamos a buscar. A ver, ¿quién será el número mayor de 27? Por supuesto, el 34.
Y esto va a ir hasta el 102, porque recordemos que 119 es mayor que 112. Muy bien. Y nos dice cuántos múltiplos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hallar? El número de elementos de múltiplos de 17. Contemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y así tenemos 5 elementos. Muy bien, de esta manera lo pueden corroborar también en las respuestas del ejercicio. No se olviden que la representación de múltiplos es un 0 en la parte superior. Muy bien, no se olviden pausar el video para copiarlo en su libro. Pasemos con el siguiente ejercicio. Veamos, nos indica lo siguiente: calcule el residuo que obtenemos al dividir 21 sextos entre 4. A ver, recordemos. Primero nosotros tenemos la siguiente operación. A ver, 21 sextos. Ok, 21 sextos. Y tenemos que dividirlo entre 4. Y lo que nos pide hallar no es el cociente, sino el residuo, lo que queda. Recordemos que 21 lo podemos expresar de diferentes maneras. A ver, como de la siguiente manera. Nosotros podemos tener, de esta manera, jóvenes, vamos a obtener primero 21 lo podemos desglosar en dos ámbitos, no se olviden, en dos ámbitos. Muy bien, jóvenes. Como les explicaba, esto también lo podemos revisar en nuestro libro y poder encontrar ejercicios similares o teorías similares. Por ejemplo, tenemos 21 elevado a la sexta. No es necesario resolverlo, simplemente encontrar dos números. 21 es igual que decir 20 más 1. Y todo esto recordando que lo vamos a elevar a la misma potencia, que sería 6. Primero vamos a resolver el dividendo. Recordemos que para solamente jóvenes vamos a identificar el 20. ¿Será divisor de 4? Por supuesto que sí. Colocamos 4 ahí y lo vamos a colocar en la parte delante. Vamos a colocar divisor de 4 para identificar que ese número, al ser divisor entre 4, no lo vamos a poder, no es necesario ya desarrollarlo, ¿sí? Y aquí, solamente para casos de múltiplos, ojo, esto va a ir todo elevado a la sexta. Cuando un divisor de un número está elevado a cualquier potencia, va a seguir siendo el divisor de ese número. Y como siguiente número tendremos 1 elevado a la sexta. Aquí, por favor, no se olviden colocar el operador, que para este caso es más. Muy bien, jóvenes. Ahora, recordemos, todo divisor, al ser la potencia, va a seguir siendo igualmente divisor del mismo número. Para este caso, 4. Más 1, porque 1 a la sexta me va a dar 1. Ahora sí, ¿cuál será mi residuo? Por supuesto, mi residuo es lo que queda. Mi residuo va a ser el resultado con el que no puedo dividir 4. Divisor entre 4 me va a dar un divisor entre 4, pero el 1 va a ser el resultado que queda, siendo esta la respuesta. No se olviden poner pausa al video y poder tenerlo en el libro. Muy bien. Recordemos que todos estos ejercicios se revisarán en clase, que tienen que estar en el libro. Veamos el ejercicio número 14. Nos dice, calcula el residuo que se obtiene al dividir 235 elevado a la sexta entre 9. Igualmente, igual que el ejercicio anterior, tenemos que encontrar dos números que se asemejen. Recordemos que para dividir 9 y que sean divisores entre 9, simplemente sus cifras me tienen que dar de suma 9 o un múltiplo de 9. Para este caso me está dando un número más. ¿Qué podemos hacer? 234 más 1. ¿Por qué? 2 más 3
Vamos, 2 más 3, 5 más 4, 9. Y 9 es múltiplo de 9. Por esa razón lo puedo separar en estas dos formas. Más la unidad, porque recordemos que es 135. Elevado a la sexta. Muy bien. Lo importante es esto, jóvenes. Aquí el 9 lo vamos a poner porque tienen que dividir al 9, ¿sí? No se olviden. A ver, ahora veamos. Lo que nos pide hallar es el residuo. Ojo. Aquí el 234 es divisor de 9. Por eso lo vamos a colocar de esta manera. Divisor de 9. Más 1. Cada uno para estos casos, solo para estos casos, elevado a la sexta. Igualmente para cada lado. ¿Sí? No se olviden. Ahora, todo número divisor de ese número elevado a la potencia va a seguir siendo el divisor. ¿Sí? Solamente no estamos viendo números, solamente identificamos que va a seguir siendo divisor. Y 1 a la sexta me sigue dando 1. Entonces, como residuo que tendremos, divisor entre 9 va a seguir siendo 9 porque va a poder dividir al 9 y el resultado como residuo vamos a tener nuevamente a la unidad. Sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Muy bien, pasemos al siguiente ejercicio. No se olviden poner pausa para poder copiar en el libro. Siguiente ejercicio. Nos indica si al residuo se le obtiene, si al residuo que se obtiene al dividir 226 elevado a la sexta entre 7 se le suma 5, ¿cuánto se obtiene? Primero tenemos que hallar el residuo. ¿Cómo lo hallamos? De la misma manera. Tenemos que identificar que sea divisor entre 7. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien, entonces hallamos, recuerden que para el divisor de 7 podemos hallarlo del método práctico como lo hemos visto en el libro o simplemente pueden ayudarse de una calculadora para hallar quién va a dividir al número 7. El que va a dividir al número 7 es 924. Pero nos pide 996. Entonces, ¿cuánto le agregamos? Muy bien, le vamos a agregar 2 puntos. No se olviden, jóvenes, lo que hemos visto en la clase del método del divisor entre 7, ¿sí? Todo esto elevado ¿a qué? A la sexta. Muy bien. Ahora veamos lo siguiente. No se pierdan, un momento. Continuemos. Nos indica tenemos que ver entre 7. Muy bien, el 994 es divisor de 7. Por eso lo ponemos a un lado. Más 2 también. Y cada uno, recuerden, para estos casos se va a elevar a la sexta. Cada uno elevado a la sexta. Muy bien, comencemos. Divisor de 7 elevado a la sexta me va a seguir dando como resultado un número que va a seguir siendo divisor de 7. Ahora, ¿cuánto es 2 elevado a la sexta? Comencemos. Esto de aquí es una potencia que sí podemos desarrollar y es 64. No se olvide. Muy bien. Veamos lo siguiente, ¿sí? Ahora, nos olvidamos de divisores de 7, pero ya tenemos que 64 es el número que vamos a dividir entre 7, que no sabemos qué nos va a dar. Ahora, esto es una división fácil que nosotros podemos desarrollar. ¿Quién es el número que más aproxima a 64? Veamos quién será, quién será. Vamos, por favor, todos practicando en casita. Y este número será... Un momento, jóvenes. Muy bien, continuemos. Muy bien, continuamos. ¿Y esta división cuánto nos dará? Vamos, un número cercano nos va a dar el número 8, perdón, 9, porque 7 por 9 es 63. Y de residuo nos quedará el número 1, la unidad. Pero ojo, no se dejen engañar. Para este ejercicio nos pide hallar el residuo y ese residuo le vamos a sumar 5, porque aquí nos indica, jóvenes, aquí en un momento, aquí nos indica. Se le suma 5.
Muy bien, eso es fácil, ¿verdad? Si el residuo era 1 y le agregamos 5, ¿cuánto nos dará de resultado? Por supuesto, 6, jóvenes. Y así se resuelve el ejercicio. Veamos el siguiente ejercicio. ¿Cuánto le falta al residuo de 14.098 al cuadrado entre 8 para que sea 32? Veamos, primero que tenemos que hallar. Correcto. Tenemos que hallar lo que vendría a ser la resolución. Muy bien, pero antes recordemos, para que sea divisible entre 8, ¿qué tiene que ser? Tiene que sus últimas cifras terminar en 000 o si no, terminar en múltiplo de 8. ¿Sí? 0 o múltiplo de 8. Veamos si eso funciona. 98 será múltiplo de 8. Vamos a realizarlo. No, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le tendríamos que quitar para que sea 98 entre 8 una división exacta? Veamos, tendríamos que quitarle 2, ¿verdad? Entonces, tendríamos de la siguiente manera. 14.096 más 2, porque recordemos que siempre van a tener que sumar al número que nos están dando a continuación, ¿sí? No se olviden, por favor. Le hemos puesto 14.096 porque este es múltiplo de 8. Ahora sí, todo esto no olvidemos que está en elevado al cuadrado. Perfecto, jóvenes. Ahora sí, el primer número nos va a dar como respuesta un divisor de 8. Es un divisor de 8. Veamos el siguiente. Es decir, puede ser dividido entre 8, ¿sí? Puede ser dividido entre 8, no se olviden. Ahora, más 2. Cada uno se eleva al cuadrado. No se olviden que esto estamos indicando que esos números pueden ser divididos entre 8. Pero el 2 no. Por lo tanto, todo número que puede ser dividido, su resultado también nos va a dar otro que va a ser dividido. Es decir, estamos hablando de múltiplos. Ya. Perfecto. ¿Y cuánto nos dará? 2 al cuadrado es 4. 4, perfecto. Como 4 ya no se puede dividir entre 8, nuestro residuo nos va a dar 4. Aquí tenemos de residuo igual a 4. ¿Eso será la respuesta? No, nos indica cuánto le falta al residuo para que sea 32. Es decir, 4, ¿cuánto le debemos sumar? No sabemos, para que el resultado nos dé a 32. Una ecuación sencilla. Lo que está sumando, ¿cómo va a pasar? Restando. Muy bien. 32 menos 4. Y esto, perfecto, jóvenes, ustedes pueden, es 28. De esta sencilla manera, ¿sí? No se olviden, todo es muy sencillo. Simplemente confíen en ustedes. Veamos el siguiente ejercicio. No se olviden poner pausa para que puedan copiar en su libro. Veamos el siguiente, los últimos 4 ejercicios. Veamos, nos dice, calcula el residuo al dividir 7 elevado al 3.000 entre 5. Parece difícil, pero no se dejen engañar, es muy sencillo. 7, tendremos que buscar un divisor de 5. ¿Quién será? 5, por supuesto, más 2, porque 5 se puede dividir entre 5. Y todo esto lo elevamos a la misma cantidad que está potenciando. En este caso es 3.000. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. Miren a continuación. Muy bien. Pero si hacemos de esta manera, nos va a salir una potencia muy larga, ¿verdad? Y ahí nosotros estaríamos cometiendo un error. Por ello, estos ejercicios debemos identificar. Primero, si vemos la potencia muy grande, el resultado no se podrá desarrollar. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Acaso usaremos la calculadora? Claro que no, no se preocupe. Primero debemos encontrar un patrón, ¿sí? Comencemos. 7 elevado a la 1. ¿Cuánto nos da? Por supuesto, 7. Veamos. 7 elevado
al exponente número 2, ¿cuánto nos da? 14. A ver, veamos. 7 elevado al exponente 3, ¿cuánto nos da? 21. Prosigamos. Un momento, 63. Discúlpenme, jóvenes. Veamos, vamos a ver. 343. Muy bien. Veamos el siguiente. 7 elevado a la cuarta. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Veamos. Son números que sí podemos calcular todavía. 2401. Una más, ¿sí? No se preocupen. Una más. 7 elevado a la quinta. ¿Cuánto nos da? 16.807. ¿Qué es lo que podemos identificar? Miren, jóvenes, y así pueden trabajar. Va a repetir qué número. Vamos a ver en qué termina. Termina en 7. El primero termina en 7. Veamos el segundo. El segundo termina en 4. Veamos el tercero. Veamos el tercero, termina en 3, el cuarto termina en 1 y vuelve a repetir el quinto en 7 y así sucesivamente. Cada 4 veces, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Se repite cada 4 veces. Entonces, veamos. Primero tenemos el exponente 3000. ¿Qué tenemos que hacer? Si se repite 4 veces, veamos en qué terminará el próximo número. Entonces, lo vamos a dividir entre... Por supuesto, ¿entre cuánto lo dividiremos, jóvenes? Entre 4, porque cada 4 ciclos se vuelve a repetir el número, ¿sí? Muy bien. Ahora veamos cuánto nos da. Esta división sí la podemos hacer. 3000 entre 4. Veamos, jóvenes. Nos da un total de 750. Es decir, de residuo 0. De residuo 0. ¿De acuerdo? Porque nos da una división exacta. Muy bien. Como nos da una división exacta, entonces veamos dónde su residuo va a ser 0. Identifiquemos dónde el residuo va a ser 0. Claro que sí. Aquí. Y como el residuo es 0, vamos a obtener ¿qué número? Por supuesto, este de aquí. ¿Sí? Recordemos, para el primero siempre va a ser de residuo 1, porque estamos repitiendo el ciclo. El segundo, residuo 2. El tercero, residuo 3. Y para el cuarto, su residuo tendría que ser 0. Como nos salió de residuo 0, entonces el resultado de esa potencia, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar que termina un número. No sabemos qué números vienen adelante, pero sabemos que termina en 1, entre 5. Y sabemos esto, para que sea múltiplo de 5, ¿qué tiene que ser? Terminar en 0 o en 5. ¿Y en esto en qué va a exceder? En la unidad. Por tanto, la respuesta nos va a dar un múltiplo de 5 más el residuo, que va a ser la unidad. Múltiplo de 5, ya saben cómo colocarlo, lo van a colocar un círculo de esta manera. Y así se resuelve, ¿sí? A base simplemente de saber esos conceptos. Veamos el siguiente ejercicio. ¿Cuál es el menor valor entero positivo de x en la ecuación? Que tiene que ser de valor 5. Recordemos qué es lo que podemos hallar aquí. Muy bien. Simplemente operamos la siguiente ecuación. Recordemos que tenemos 11 por x más 3. Esto tiene que ser igual al múltiplo de 5. Muy bien, joven. Esto es una operación de multiplicación distributiva. Por cada elemento, primero tendremos 11x más 3 por 11, 33, que tiene que ser igual a
al múltiplo de 5. Muy bien. Un círculo es, jóvenes, no se olviden. Veamos cuánto es. Y nos dice que tiene que tomar el valor menor, pero que sea entero y sea positivo. Vamos a probar con los 4 valores. Y el primero, a ver, me olvidé el número 3, con los 5 valores que fijo nos va a tener que dar. ¿Por qué? Porque siempre, jóvenes, se va a repetir hasta el 5 que ya nos va a tener que dar, sí o sí, un divisor de 5. Probemos con el 1 porque nos dice que tienen que ser valores positivos. 11 por 1 reemplazamos más 33. ¿Cuánto nos da esto? 11 por 1, 11 más 33 nos va a dar un total de 44. Termina en 4, así que no es múltiplo de 5. Veamos con el siguiente. 11 por 2 más 33 igual. 11 por 2, 22. Más 33, ¿cuánto nos da? 55. Como termina en 5, podemos decir que sí es múltiplo de 5. ¿Y con qué valor nos dio ese resultado? Muy bien, con el número 2, ¿sí? A ver, con el número 2. Y de esta manera nada más. Y solamente tenían que llegar hasta con esto nada más, jóvenes, porque siempre solo nos va a dar hasta el 5, porque es como sumarle 5 y así sucesivamente. No se olviden ponerle pausa para poder copiar en su libro. Muy bien, pasemos al siguiente, 2 últimos ejercicios, jóvenes. Nos dice calcular el residuo al dividir. Oh, miren aquí, jóvenes. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Vamos a hacer de 2 formas, ¿sí? Aplicando las 2 formas que aprendimos. Primero, todo número elevado a la 11 tiene su fórmula, que dijimos que simplemente tiene que darnos una división exacta, nada más, ¿sí? Veamos, 167 nos dará una división exacta, no. Probemos quizás con 166, tampoco. 165, sí. A este le vamos a sumar las 2 unidades para que nos den 167. Y todo lo vamos a tener que elevar a las 667. Ahora sí, miren, ¿qué es lo que podemos eliminar? Ya sabemos que 165 elevado a las 67, que nos va a dar un múltiplo de 11. Así que de eso ya no nos preocupamos. Ahora simplemente nos debemos de preocupar de 2 elevado a la 667. Solamente esto. Recordemos que esto ya nos va a salir múltiplo de 11, entonces ya no es necesario resolver. Veamos ahora, vamos a trabajar con esto para que sea el residuo. ¿Cómo trabajamos? Vamos a probar que se repite. Veamos qué constantes tiene. 2 elevado a la 1. ¿Cuánto nos da? 2. 2 elevado a la 2. ¿Cuánto nos da? 4. Muy bien. 2 elevado a la 3. ¿Cuánto nos da? 8. 2 elevado a la... A ver, un momento. Ahora sí, 2 elevado a la 4. ¿Cuánto nos da? 16. 2 elevado a la quinta. ¿Cuánto nos da? 32. 2 elevado a la sexta, 64 y lo demás se va a repetir. También tiene un ciclo de ¿cuántos números? De 4 números, es decir, que terminen ahí. ¿Cuánto terminará con el primero? En 2. ¿Cuánto terminará con el segundo? 4. El tercero, 8 y el último en 6. Esos van a ser los números en los que van a terminar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como es un ciclo de 4, vamos a dividir 667 entre 4. Si no comprenden, lo pueden repetir varias veces para que lo entiendan. No se preocupen. 667 entre 4 sí nos podemos dividir, pero nos va a salir un número menor, es decir, va a tener residuo. Nos dará 664 con un residuo
igual a, muy bien, igual a 3. Un residuo igual a 3. ¿Qué nos indica? Miren, jóvenes, para el primero vamos a tener residuo igual a 1. Para el segundo, el residuo igual a 2. Y para el tercero, vamos a tener residuo igual a 3. ¿Sí? Vamos a tener residuo igual a 3. Es decir, vamos a trabajar con esta línea. Con esta línea de aquí. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a aplicar la operación. Muy bien. Ahora simplemente tenemos que agarrar la potencia. Ya sabemos que va a terminar en 8. Ahora sí, podemos a partir de ello saber que podemos dividir la potencia. ¿Cuánto nos da ello? Lo que necesitamos hallar es el residuo. Pero podemos hallar que nos da un cociente de 60 y un residuo de 7. Siendo este mismo residuo el residuo que nos va a dar al dividir esta operación. Sencillo, ¿verdad? Muy bien, veamos el último ejercicio. Nos indica un avaro cuenta con sus monedas de 2 en 2, de 3 en 3 y de 5 en 5. Y siempre le sobra 1. El número de monedas está entre 140 y 160. ¿Cuántas monedas tiene? Nos dice que le sobra 1. Es decir, veamos, tenemos que hallar primero los divisores de 5, de 2 y de 3 que se asemejen, pero, perdón, los múltiplos y tienen que estar en ese rango. Comenzamos con el de 5. Veamos los múltiplos de 5, cuáles serán. Y con ese rango comenzaremos con el 140. ¿Cuál será el otro? 145, el otro 150, el otro 155 y el último 160. ¿Cómo lo sé? Porque sé que todos tienen que terminar en 0 y en 5 y solamente los puse de ese rango. Veamos ahora del número 2. Y en ese rango no se olviden que tiene que terminar en número 0 o en par, es decir, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158 y por último 160. Ahora vamos con el 3. Recordemos que del 3 la suma me tiene que valer 3, ¿de acuerdo? O simplemente ir de 3 en 3. Comencemos. ¿140 será? No, porque la suma me va a dar 5. 142, perdón, 141, por supuesto, porque la suma me va a dar 6. Veamos, 142 será, tampoco, ¿verdad? 144, perdón, 143, tampoco, pero 144 sí. Veamos otro número. 145 nos dará, tampoco. 146, tampoco. 147, ese sí es un número. 148, no. 149, tampoco. Pero 150 sí. Veamos otro. 153. Veamos otro. 156, 159 y hasta ahí porque nos dice hasta 60. Ahora debemos encontrar uno que esté en todos. A ver, yo creo que en todos está el número 150. Pero nos dice que cada vez que ya sea que los cuenta de 2 en 2, o sea, múltiplos de 2 o de 5 o de 3, siempre le va a sobrar 1. Es decir, le vamos a agregar la unidad a ese número, porque es lo que le va a sobrar. Y nos dará 151. Sencillo, ¿verdad? Muy bien, no se olviden ponerle pausa al video y tenerlo en el libro. Hasta el día lunes, no se olviden estudiar y hacer su tarea. Espero que les haya servido. Buenas noches.